La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. África es algo que nos queda lejos. Quizá ahora la conocemos más a través de ese mundial de fútbol, pero realmente seguimos viendo en África pues los tópicos, seguimos viendo ese continente casi de leyenda, acostumbrados a esos safaris, a esas historias que nos vienen pues eso, más que nada del cine y a veces simplemente pues de los actos deportivos, como estos últimos que hemos tenido. Pero África es mucho más y sobre todo África tiene mucho más que ofrecernos y mucho más también nosotros a ella. Hace muy poco tiempo, Juanjo Abenza, concretamente la Gran Noche de los OVNIs, se encontraba allí, se encontraba en el África más profunda, en Togo, y desde allí pues él no había ido a buscar misterios, iba precisamente por otras cosas que también tienen mucho que ver con el ser humano y sobre todo con las necesidades del ser humano, a través de esas ONGs que a veces no sabemos valorar la gran obra que hacen. Si no fuera por ellas, probablemente muchas personas pues no tendrían medios para subsistir, ni siquiera para llegar a lo más elemental. Pero aparte de eso, él pudo comprobar que el misterio es algo que te encuentras donde quiera que estés. Por muy escasos que sean los recursos económicos, por muy poco leída o cultivada que pueda ser una población, ahí está el misterio, ahí están todos los enigmas y Togo es un ejemplo de ello. Juanjo Abenza, te encontraste con el vudú, te encontraste con historias de apariciones, te encontraste con leyendas y todo metido en el más profundo país del África Negra. Sí, además es que no tardé prácticamente nada y eso que no lo estaba buscando, porque si recuerdas, cuando conecté con vosotros en la Noche de los OVNIs, pues ya te dije que acababa de visitar un poblado donde todo estaba lleno de vudú y eso no era nada premeditado por mi parte ni nada, sino que simplemente pues la gente de la ONG, que era togolesa, pues nos llevó allí como un obsequio para que viéramos hacíamos un poco de turismo antes de empezar con nuestro objetivo real. Y sí, la verdad es que sin buscarlo lo encuentras porque está por todas partes lo que es el vudú. Uh-huh. El vudú ahora mismo es la principal religión de Togo y bueno, se calcula que aproximadamente el 60% de la población cree en el vudú. Eso no quiere decir que el resto de religiones tengan el 40% restante, sino que en muchos casos pues se mezcla. De hecho, por ejemplo, pues te encontrabas a gente que había seguido el culto vudú y era ya cristiana católica. Y encontrabas, por ejemplo, personas que incluso tenían 2 mujeres, pero eran católicos y iban todos los domingos a misa, una cosa que aquí sería extrañísima, pero allí era absolutamente normal. Sea como un sincretismo, ¿no?, entre religiones diferentes. Totalmente. Es muy curioso. El vudú hay que tener en cuenta que es una religión que sus orígenes son neolíticos prácticamente. Y bueno, nos habla el vudú, nos habla de una serie de dioses que ellos tienen como un dios que digamos que es el dios creador de todas las cosas y que estaría aparte, y luego un montón de dioses terrenales que son los que se encargan de las cosas más pequeñas. Y ellos creen que muchos objetos tienen alma y que se le puede pedir a esos objetos, y de ahí pues todo esto de los muñecos vudú tan famosos, etcétera. Y quizá lo más famoso, que hablaremos luego también, es el tema de los zombies, que sabéis que en Haití, por ejemplo, Miguel Blanco muchas veces ha hablado de eso, que es muy habitual, pero esto realmente es originario de Togo. El vudú nace prácticamente, no exactamente en Togo, pero nace a muy pocos kilómetros, nace en Benin, que es un país que hay al este de Togo, que limita con Togo. Y yo creo que es un vudú muy distinto del de América, porque yo creo que en América pues, todo esto del candomblé y la santería son
digamos, evoluciones que han surgido precisamente por esa mezcla con el cristianismo y con todas esas cosas. Y yo creo que incluso está todavía más mezclado, porque allí creo que incluso los ritos del vudú se hacen dentro de la Iglesia Católica. O sea, aquí no, aquí están separados, pero no hay, yo creo que no hay un enfrentamiento entre ellos. Tuviste en Togoville, que para muchos es la cuna del vudú. Sí, eso fue precisamente el primer día. Togoville es la ciudad, digamos, originaria de Togo. De hecho, le da nombre al país entero. Y es una ciudad bueno, fueron los alemanes los que, digamos, la colonizaron, la hicieron capital de Togo. Y es una ciudad muy, muy curiosa. Para llegar a ella ya empieza la cosa misteriosa. Hay que cruzar un lago en una barca. Y el lago no es precisamente un lago tranquilo. Es un lago donde el agua tiene cierto oleaje. Para cruzar con la barca hay un remero que va no con un remo como aquí hacemos el remo, sino clavándolo en el suelo y empujando. Y para cruzar, lo más gracioso, entre comillas, porque cuando estás dentro te da mucho miedo pensarlo, no vale ir en línea recta, digamos, con la barca orientada hacia el puerto, sino que tiene que ir cruzado. Él busca la corriente y va con la barca cruzada porque sabe que de esa manera no vuelca, porque el oleaje, si fuera recto, te hundiría. Con lo cual, lo pasas un poco mal cuando estás en esa barca, por supuesto, nada de chalecos salvavidas ni nada de eso. Cuando llegas al otro lado, pues te encuentras una ciudad muy pobre, más que una ciudad, un poblado. Para ellos es ciudad, pero aquí sería un poblado, con todos los animales por allí y todo eso. Pero empiezas a andar y entre toda esa pobreza te encuentras, pues, de repente un gran árbol gigantesco, que es un árbol sagrado. Y además es un árbol precioso. Toda la parte de arriba está llena de nidos de pájaros exóticos. Pues imaginaos... por ejemplo, los agapornis son de allí, de Togo. Pues imaginad todos estos pájaros de colores ahí subidos en el árbol. Bueno, el sonido era encantador. Y de repente, pues cuando estamos allí, aparece un hombre con una túnica que pasa súper simpático, saludándonos a todos. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Es el sacerdote vudú del pueblo. O sea, que claro, yo que todavía no sabía que Togoville era eso. Y ya me encuentro y me dicen, no, es el sacerdote vudú del pueblo. Vaya, bien. Parece que venía al sitio... Total, que nos empiezan a explicar que en la parte de atrás del árbol pues se hacen todas las celebraciones, todos los ritos del pueblo. Entonces se hace pues las bodas, todos los ritos vudú se hacen allí. Seguimos caminando por Togoville y a pocos metros nos encontramos un ídolo allí grande, una cabeza, y era un dios vudú. Era una deidad y además masculina. Además, lo de masculino lo subrayo porque era muy evidente. Había algo que, vamos, el miembro estaba ahí muy claro. A los pocos metros andamos y nos encontramos con una deidad femenina, se llama Mamá Fikpo, que según tengo entendido, es la protectora del hogar, las mujeres y los niños. Entonces, estaba todo, ya digo, a muy pocos metros. Luego ibas andando y te encontrabas, pues a lo mejor en pórticos de puertas, te encontrabas figuritas, vudú también. Como he dicho, ellos creen muchas veces que los objetos, incluso inanimados, pueden tener alma. Entonces ellos ponían ahí sus animalitos. Y el guía que nos iba llevando, que era un guía de Togoville, nos iba explicando que las había hecho él, que él se dedicaba a eso y que él era del rito vudú y tal. Claro, uno tiene también el concepto del vudú cuando piensa, normalmente nuestra cultura europea desconocedora piensa en cosas malas, ¿no? Piensa sí. Los muñecos con las agujas, ¿no? Sí, en el muñeco con las agujas. Y la verdad es que, claro, digo, bueno, menos mal que voy también con los miembros de la ONG que me acompañan, porque si no estaría un poco asustado. Bueno, pues después de todo eso, después de habernos encontrado con todos esos ídolos vudú y tal, de repente nos encontramos una preciosa iglesia, catedral, católica, y dedicada a la Virgen María. Y esa era, vamos, muy bonita porque además de ser lo que era la iglesia, pues como una iglesia de aquí normal y corriente, en el exterior tenía un altar que daba al lago y donde también tenían sus bancos y hacían misas. O sea que podían hacer perfectamente 2 y 3 misas prácticamente a la vez, en el exterior y en el interior. Esta iglesia dedicada a la Virgen María, a Notre Dame du Lac Togo, Mère de la Miséricorde, o sea, Nuestra Señora del Lago Togo, Madre de la Misericordia, fue construida en 1910 y en el año 1985 fue visitada por Juan Pablo II. En el altar nos chocó mucho, había una pintura del momento en que el Espíritu Santo baja sobre los apóstoles en Pentecostés y la Virgen María era la figura del centro. O sea, normalmente aquí es más habitual la última cena, ¿no? Pues allí era este momento en el que la Virgen María es la auténtica protagonista. En las vidrieras, por ejemplo, aparecían santos que aquí pues no los conocemos para nada, pero allí son, digamos, los habituales. Estaban, por ejemplo, San Mugaga o San Quisito.
Nosotros estos santos no nos suenan absolutamente de nada, pero ya digo que sí. De hecho, vas a internet, puedes encontrar perfectamente su historia, son mártires de Uganda, etcétera. O sea que todo lo que son la iconografía es un poco distinta de aquí. Bueno, luego esto era Togoville. Nosotros nuestra misión era en las montañas. Entonces, después de Togoville, que fue una visita turística, como el que dice, de una hora o así, nos fuimos ya hacia Palimé, que era, digamos, una ciudad intermedia donde teníamos una especie de cuartel para irnos preparando para irnos a las montañas. Esta ciudad de Palimé, pues, por ejemplo, era una ciudad también con una catedral católica, también muy bonita. Aparece muchísimas, casi siempre que buscas en todo por la zona te sale la foto de la catedral. Y allí ya te encontrabas el rito católico, por supuesto, te encontrabas muchísimo rito protestante. Había rito musulmán, no tanto, a lo mejor creo que en torno al 15% así de la población. De hecho, incluso tuvimos un conductor musulmán que cuando íbamos conduciendo con él, a veces nos parábamos porque tenía que rezar. Y en Palimé, por ejemplo, el domingo por la mañana era un día maravilloso, porque te levantabas temprano y te podías ir a ver todas las misas que estaban haciendo, todos los ritos. Entonces ibas al rito católico y era un rito como, pues imaginaos los coros de gospel americanos tan famosos, pues así. O sea, todo un coro de gente cantando, todos de color y, vamos, precioso. Y con todo lo precioso que era de lo más soso, porque luego resulta que te ibas a un rito protestante que había al lado y era lo mismo, pero 200 veces más espectacular, con más gente aún, etcétera. A mí me chocó mucho una iglesia a la que entramos, digamos un templo, que se llamaba la Vía Milagrosa, creo, o la Vida Milagrosa, que era un sitio, yo no sé si era una secta exactamente o lo que era, pero era un sitio donde la gente llegaba y empezaba a contar su historia. Entonces, por ejemplo, llegamos allí y una mujer empezaba a contar, pues, mi hijo se puso enfermo, lo llevaron al hospital y estaba muy mal, y entonces yo empecé a rezar al Señor y el Señor me lo curó. Y entonces empezaban todos a repetir y luego cantaban, y entonces salía otra persona y contaba otra historia, así. A ese estilo, pues así. Bueno, de allí, de lo que era Palimé, y donde estuve allí en Alerta OVNI, me fue imposible ver nada, por más que lo intenté, porque esa noche todo es una ciudad, bueno, era la época de lluvias y aquella noche estaba nublado y no podía ver nada. Es curioso porque otras noches sí que era espectacular, pero esa noche tuve muy mala suerte. De ahí ya nos fuimos a la montaña de Dani creo que le decía, concretamente al pueblo de Dani Gabi, que era donde estábamos nosotros. Y allí pues era bastante distinto, porque allí ya sí que, por ejemplo, no había ni corriente. Allí pues tuvimos que estar una semana entera sin corriente, con agua de lluvia, no había canalizaciones ni nada. Y allí pues la gente, la inmensa mayoría también es cristiana, pero ahí ya sí que el vudú ya sí que se ve, se nota muchísimo más. Hay que resaltar que allí, por ejemplo, la mayoría de la gente es cristiana, aunque lo mezcla con el vudú todavía, porque es una tradición muy ancestral. La iglesia se nota mucho todavía el papel que hizo, sobre todo con las misiones. En todos los pueblos tenían la iglesia que había hecho la iglesia católica, el templo, pero también tenían la escuela que también había hecho las misiones. Y eso, muchas veces que se habla tan mal de la iglesia, que si tal, pues yo les enseñaría esas cosas, esos colegios que ellos montaron y que ahora son los colegios que utilizan ellos para dar las clases. Allí ya empezaron a contarnos muchas leyendas. Entonces, por ejemplo, en esta zona nos hablaban de muchas leyendas relativas sobre todo a las cataratas, porque toda la zona está llena de cataratas. Entonces, por ejemplo, nos hablaban de una catarata donde cuando te acercabas, es muy curioso, porque esto también lo he oído aquí alguna vez, y tiene mucho que ver con las psicofonías. Oías los tantanes de batallas que habían tenido lugar en esa catarata, pero allí no había nadie. Es curioso, es que una catarata es un ruido blanco, ¿eh, Sí. Francisco? Una catarata es el mismo sonido que escuchamos cuando escuchamos un ruido blanco generado en un generador electrónico. Exactamente, entonces quizás fuese un inductor para que se produjeran las... De hecho, el ruido blanco se llama ruido de cascada. Sí. Había también otra historia, pasa que esta no me acuerdo muy bien, sobre también una expedición francesa en otras cataratas que decían que por debajo de las cataratas había como una especie de agujero con una canalización que estaba tapado y te llevaba a otra catarata. Y me parece que una expedición francesa intentó meterse por allí y murieron todos. O sea, había muchas historias de cataratas. Luego había cuentos con moraleja, ¿no? Entonces, digamos, el patriarca del pueblo un día nos contó una historia sobre una chica que los padres le estaban buscando un marido
y todos los pretendientes que, digamos, que le presentaban, pues la chica no le gustaban, pero se suponía que eran buena gente, ¿no? Entonces la chica al final decidió casarse con una serpiente. Y claro, pues la moraleja era pues que efectivamente la chica pues, tenía un montón de problemas, la serpiente la encerraba, no la dejaba salir, toda esta historia. Y claro, la moraleja era que evidentemente que es mejor que te cases con quien te dicen tus padres que con quien tú quieras así, porque luego te sale una serpiente y te casas. Es curioso, ¿no? Esto que aquí pues parece casi, pues eso, pues allí es muy normal que se cuente. Hay una cosa, perdóname que te interrumpa, hablabas de eso, de lo que ha hecho la Iglesia Católica con esos hombres y esas mujeres, esa vanguardia, ¿no? Que desde luego han estado al filo, viven al filo de la navaja, con el filo. Entonces, cuando uno está con la fe tambaleando, va allí y sale reforzada la fe. Totalmente. Pero, paradójicamente, si uno va al Vaticano, sale destrozado. Sí, luego hablaremos también de lo que se siente cuando vas allí en el plan que íbamos. Bueno, de todas las historias que a mí me contaron, porque luego tuvimos una noche donde empezamos a hablar de historias de estas con ellos, la que más nos impresionó fue la del vudú, como digamos el vudú malo, el que yo me refería, que muchas veces es el que nos imaginamos de Haití y todo eso. Ellos nos decían que hasta hace poco tiempo, no muchos años, en Benin, que está al este, y en Ghana, que está al oeste, era muy normal, y también incluso en Togo, pero más atrás, hay que remontarse más atrás. Era muy normal que, digamos, el consejo del pueblo, de hecho a nosotros nos recibió el consejo cuando fuimos, pues de repente decía, a partir de esta noche, a partir de hoy, no se puede salir por la noche. Y si salías, pues perfectamente te cogían y te llevaban al rito vudú para sacrificarte. O te mataban directamente con el objetivo del vudú. Y eso era algo que estaba pasando hasta no hace muchos años en estos países, según nos contaron a nosotros. Entonces ahí se nos puso la carne un poco... Ese toque de queda supongo que todo el mundo le haría caso, ¿no? El toque de queda. Aquí nadie sale. Pues no sé hasta qué punto, porque se supone que de vez en cuando conseguían alguna persona para el sacrificio, para el culto. Eso la verdad es que fue, de todas las cosas que nos contaron, yo creo que la que más miedo nos dio. Y sí, te piensas que eso es una cosa que solo sale en las películas y tal, pero no, es una realidad y en algunos países lamentablemente se ha seguido viviendo hasta no hace mucho. Luego, por ejemplo, otra cosa que también nos contaron, que también daba su yuyu, nunca mejor dicho, era que en algunos poblados, también de allí, de Togo, hasta también no hace muchos años, era normal que cuando había una batalla, pues un pueblo o una tribu vencía a otra. Entonces el cráneo del jefe de la otra tribu que había perdido, pues se lo llevaban al pueblo del ganador y el jefe de ese pueblo se lo dejaba allí, lo tenía allí en el, digamos, ayuntamiento, voy a decir, para que todo el mundo lo viera, como un trofeo, claro, lo tenían allí para que todo el mundo lo viera. Una cosa muy curiosa es la aparición de la chica de la curva. Nos pensamos una cosa totalmente occidental. Que esa leyenda urbana también allí. Efectivamente. ¿Y cómo se contaba allí eso? Pues a nosotros nos la contaron un poco diferente, pero era la misma historia. Era una amiga de un amigo que te dice el amigo que la lleves a un sitio, y entonces se monta contigo y cuando va en moto, no en coche, mucho cuidado. Entonces también es normal porque allí no hay tanta gente que tenga coche, pero sí que todo el mundo tiene moto. De hecho hay una marca china que la tienen, que es muy barata y todo el mundo ahorra y la compra. Esta chica, te vas con ella en la moto y de repente te dice, ten cuidado, este sitio es peligroso. Y entonces ha desaparecido. Prácticamente igual que la versión de aquí. Sí. Un poco distinta la frase, pero es lo mismo. Te montas con ella y en un momento determinado te avisa de un peligro y desaparece. O sea que es curioso cómo, a pesar de no haber tanto contacto cultural y de ser tan distintos, y religiosamente incluso, esa leyenda urbana está allí también. Eso es para reflexionar, ¿eh? Sí. Uh-huh. ¿No puede ser una contaminación por parte de, pues no sé, pues en este caso de voluntarios o yo qué sé, pues contacto con europeos que han ido por allí y han contado esta historia? Pues es probable, pero también es verdad que ellos no tienen, por lo menos allá en las montañas donde estamos nosotros, no tienen corriente, con lo cual no ven televisión, no conocen tantas cosas de nuestro mundo como de en otros sitios, que también son pobres, pero tienen su tele y tienen sus cosas. Entonces sí, puede ser que se lo hayan contado voluntarios o incluso sacerdotes que fueron en su día, o yo qué sé.
pero mucho flujo de información no tiene, desde luego, como para que se haya ocurrido. Otra cosa también, que también nos hablaban, era de una sirena. Pero no era una sirena de mar. La gran diferencia es que era una sirena de río. Ellos decían que de noche, de madrugada, en algunos ríos, pues te podías encontrar con una sirena. Ninguno la había visto cuando me preguntabas, pero todos decían que sí, que en los ríos de Togo, de aquella zona, pues era normal que la sirena por las noches estuviese en el río, a medianoche. O sea, una cosa curiosa. Y luego yo ya empecé a pensar, ¿no?, en la imagen que tenemos siempre del vudú. Entonces empecé a preguntarle por los tópicos, ¿no?, del vudú, si eran verdad. Entonces le pregunté si era normal lo de todo esto de coger un muñeco y utilizarlo para castigar a alguien, ponerle los pinchos o hacer peticiones para que me conceda tal cosa, tal deidad, etcétera. Sí, es verdad. Se hace con mucha frecuencia. O sea, que no es ningún tópico ni nada. Es una costumbre y por lo visto se sigue haciendo bastante. Por supuesto, cuando utilizas el muñeco para hacer daño, es una utilización malvada del vudú. Esto, perdona, me da pie para referir un suceso que me contó Luis Jiménez Maruenda, que a la sazón era director de Radio Nacional de España, me parece, en Bata o algo así. Y por lo visto en el poblado, un poblado, había un brujo que no dejaba para a nadie, o sea, un tío de verdad, con maldad, ¿no? Y entonces uno dijo, se acabó lo del brujo. Y se encontró con Masa Luis. Y le vio que iba con un arco y se perdió en la espesura ya anocheciendo. Dice, voy a matar al brujo. Masa Luis Jiménez dijo, las cabezas, ¿no? Y al poco tiempo, pues vuelve con un búho, puesto aquí con una cuerda había atado. Él llevaba arco y flecha, y con el búho, con la flecha atravesada la garganta del búho. Y venía muy contento, ya he matado al brujo. Pero es que comiendo el brujo, susodicho, murió porque se le atravesó una espina de pescado en la garganta y murió asfixiado. Fíjate, ahí puede haber un vudú, O sea que... hecho además a lo bestia, ¿no? Con una flecha. Sí. Tú tienes también un caso que me contabas de una persona, una especie de brujo, ¿no?, que utilizó un bastón para provocar una cosa bastante sorprendente. Sí, además era antepasado directo de algunos de los que estaban con nosotros. Según ellos, pues era, no sé, un abuelo, un tatarabuelo, que tenía que cruzar el país para ir a un entierro, y que eso, que iba andando y al llegar a un poblado, además era un anciano, con lo cual le costaba mucho, y parece que al llegar a un poblado, pues le salieron una panda de maleantes que querían robarle, y de repente sacó un bastón, dio un golpe en el suelo, salió un círculo de fuego y desapareció. Esto lo contaban ellos, como ves, lo ha hecho su antepasado, sí. Y que era algo normal. Otra cosa, lo he dicho antes y yo creo que también es lo más típico del vudú, es los zombies. Yo también le pregunté esto de los zombies, aquí ¿lo habéis oído? Es una cosa que nos inventamos ahí en Europa, yo qué sé. A veces piensan que en España somos todos flamencos, a lo mejor aquí también pensamos que que está todo lleno de zombies y todo eso. Bueno, dijeron que sí, que lo de los zombies no es tan habitual, pero que sí que lo han oído, y que efectivamente que hay gente que coge al recién difunto y lo saca de la tumba y lo tiene por allí utilizándolo como un esclavo. O sea que eso es una creencia, yo no lo he visto, pero es una creencia que todos tienen de que existe. O sea, y Miguel Blanco, ya sabéis que muchas veces ha hablado de que él se lo ha encontrado en Haití, o sea, pues en Togo, que es el origen del vudú, está. Y hablaban de esa droga que soplan sobre la cara del que va a morir, sí, y que le deja en un estado cataléptico, de tal manera que no está muerto de verdad, pero que se queda completamente pues esclavizado a las órdenes de quien ha echado esa sustancia en esta persona. Quizá por el conocimiento de la naturaleza, de las plantas, en este caso, pues con estos poderes alucinógenos, pues puede ser que le lleve a este tipo de actividad. Sí, tiene una explicación científica, pero ya digo que ellos, la explicación científica tampoco creo que le dé mucha importancia. Para ellos es algo que ocurre, de verdad. Y bueno, luego también había pues la típica, digamos, leyenda urbana ya más propia de la montaña, que en este caso pues a nosotros nos resultó muy chocante, ¿no? Ellos decían que la gente de las montañas
para ellos supongo que... Aquí también, ¿no? Al final, al cabo, la gente de la montaña siempre la gente más sana, ¿qué tal? Pues ellos consideraban que, supongo que también, que allí también en Togo la gente de la montaña es más sana. Y ellos decían que cuando la gente de la montaña bajaba a la ciudad y hacía algo malo, y el problema está en lo que calificaban como malo, porque decían que cuando mataba a alguien, cuando cometían pedofilia o cuando cometían actos homosexuales. Es como, hombre, no es lo mismo, pero bueno, el caso es que cuando decían que hacían algo malo, si volvían a la montaña y comían o bebían de la montaña, se morían. Y yo le dije, bueno, y si aquí viene un voluntario que es homosexual, por ejemplo, se muere. No, tiene que ser de la montaña. Y eso es algo que a nosotros, claro, a todos nos chocó. Dios mío, ¿cómo creen esto, no? Pero incluso la persona que nos estaba diciendo era profesor de escuela. O sea, es una cosa que está muy metida, muy enraizada, y ellos lo creen totalmente, ¿eh? Luego, como he dicho, el vudú está por todas partes, pero no siempre se ve. Era muy curioso cuando entrabas y salías del pueblo tanto por los dos caminos, perfectamente. Además, nosotros teníamos que ir, nuestra tarea estaba en 3 pueblos distintos, entonces íbamos de uno a otro andando. Y cuando ibas andando te veías las tumbas a los dos lados. Me recordaba mucho al cementerio de Highgate, porque era todo vegetación verde y las tumbas con las lápidas en medio, y además al estilo antiguo. Y era súper curioso, ¿no? Porque además incluso veías la tumba con el nombre y apellidos, o tumbas mejores, con lápidas más caras, otras simplemente era la cruz con madera. Pero el cementerio vudú estaba allí y no lo veíamos. O sea, que le preguntamos, pero aquí la gente del rito vudú, ¿dónde la enterráis? Que no la hemos visto. No, pues al lado. ¿Cómo que al lado? No hemos visto nada, ningún símbolo ni nada. No, es que no ponemos nada. Como mucho a lo mejor alguno tenía pues lo que era la piedra o algo así, pero no había no había cruce, no había nada. Nosotros no sabíamos que estábamos en el cementerio vudú, pero el cementerio vudú estaba ahí. Esto es África, pero quizá lo que más miedo da de África no sea el vudú, no sea los cuentos de estos magos o brujos que pueden hacer tantos milagros, o al contrario, pueden acabar con la vida de alguien simplemente con una flecha clavándosela a un búho. Hay otras cosas que dan más miedo de África, ¿no? Sí, por desgracia es lo que me gustaría también, que la gente comprendiera un poco y dar un aviso, ¿no? Lo que realmente da miedo en esa zona no es todas estas historias de vudú y de comidas que te pueden matar si haces ciertas cosas, ni nada de eso, no. Lo que te da miedo es que, por ejemplo, en el pueblo donde estábamos nosotros, en toda la zona de la montaña, no había ni un solo médico. Y eso, pues, lo pasas 2 semanas y lo pasas mal. Imaginad a estas personas que están allí siempre. Allí no hay médicos. Había, en lo que era Palimé, la ciudad de abajo, pues había un médico y 20, como decían ellos, como decía nosotros, mejor dicho, enterados, que ni siquiera eran médicos y que pasaban consulta. Si tenías suerte te tocaba el médico, si no te podía tocar uno de esos. Entonces, la verdad es que la situación desde ese punto de vista daba mucho miedo. Luego la malaria, por ejemplo, estaba por todas partes. Veías una familia que la tenía, incluso una de nuestras compañeras, por desgracia, llegó a tenerla. Hablamos con gente, con franceses que la habían tenido. O sea, las enfermedades están por todas partes. Y luego incluso las infecciones, ¿no? De otro compañero que se bañó en un río donde nos bañamos todos y no pasó nada, pero él cogió una infección que estuvo, creo que 3 semanas de baja, una cosa así, por una infección. Entonces, la situación en estos sitios es muy triste, y yo creo que habría que concienciarse de que hace falta gente que ayude. A mí me dio mucha rabia cuando volví y me encontré con que la gente estaba criticando y poniendo a parir a estos voluntarios que habían sido secuestrados en Mauritania. Y bueno, yo entiendo que, por ejemplo, en su situación quizá hicieron alguna cosa mal o que se podía haber hecho de otra manera, pero se les estaba tratando como si fueran un poco menos que gentuza. Y bueno, a lo mejor no hicieron las cosas como tenían que hacerlas, y a lo mejor efectivamente luego se va un secuestro y tal, pero eso es otra historia. Pero no sé, por ejemplo en Mallorca hay no sé cuántas personas que saturando el sistema sanitario porque hacen balconing, y a nadie se le ocurre criticar eso, ¿no? Porque eso al fin y al cabo da dinero, ¿no? O sea, turismo, aunque sea turismo estúpido. Entonces habría que acordarse de esta gente, ¿no? Que está sufriendo, que lo está pasando mal, que no tienen médico, que carecen de corriente, carecen de muchísimas cosas. Y sin embargo, nunca les falta la sonrisa. Cuando estás allí, te tratan estupendamente, como si fueras, no sé. Y que, bueno, que de verdad, que la gente lo piense, porque África es un continente
que tiene muchas carencias, pero es un continente lleno de gente buenísima. Pues Juanjo Meza, muchísimas gracias por haber estado allí, por haber hecho eso que algunos no se atreven a hacer, que es ir allí a ayudar a quien lo necesita, y también por contarnos todas estas historias de misterios que seguro que a nuestros oyentes les han encantado. Francisco Martínez, gracias también por haber estado aquí esta noche. Nada, encantado, hemos estado escuchando atentamente. Y Jesús Sancho, gracias también a ti por contarnos todas estas cosas tan interesantes. Al contrario, ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición.